Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Hoy con el lema, hoy me quedo en casa, cuidando de mi salud, voy a desarrollar el tema de las rebeliones indígenas en el siglo XVIII. Estas rebeliones indígenas se dividen en dos, en la rebelión indígena de Juan Santos Atahualpa y José Gabriel Condorcanqui, teniendo en cuenta de que nuestros indígenas nunca se estuvieron conformes o quietos ante esta invasión. Siempre estuvieron en constante rebeldía y en constantes levantamientos y sublevaciones en contra de los españoles. Pues hoy día vamos a estudiar lo que es una de estas rebeliones del siglo XVIII, que es la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Introducción. Durante el virreinato, los motines y alzamientos tanto de indígenas como de esclavos eran tan constantes que a veces se hacía a diario. Contrariamente a lo que se creó, los tiempos de la colonia eran agitados y así quedó registrado en las crónicas virreinales. Sin embargo, la falta de unidades en el sector popular, la creencia de los recursos y el divisionismo interno fueron factores que permitieron reveses en la lucha y por ende en el triunfo del poder colonial. Esto les estaba manifestando de que, contrariamente a lo que se ha creado o que se creía, de que el indígena era un sumiso, siempre estuvo de acuerdo a todo lo que decían los españoles desde el año de 1532, desde su llegada. Eso es falso. Siempre hubo levantamientos y sublevaciones, y en casos muchos era a diario. Un método para sofocar esta rebeldía de parte de los indígenas fue el adoctrinamiento, ¿no? Y ese adoctrinamiento en los lugares más alejados del Perú fue dada por una orden sacerdotal o una orden religiosa, como quieras llamarla, que era la orden de los franciscanos y de los jesuitas. Ellos, estos monjes, como podríamos decirle, ¿no? Inculcaban la educación europea y la creencia en Dios mediante la evangelización, ¿no?, a los aborígenes e indígenas muy retirados, ¿no? Era en las comunidades indígenas donde agrupaban a los nativos y se los adoctrinaba para luego inscribirlos en una relación en la cual se le conocía con el nombre de reducciones. La resistencia indígena. Se puede distinguir dos movimientos diferentes por su ubicación geográfica. Una que es el movimiento de resistencia amazónica y la otra que es el movimiento de resistencia andina. ¿Ya? Entre la resistencia amazónica y la resistencia andina hubo algunos contactos y semejanzas, pero nunca llegaron a una verdadera y eficaz coordinación entre ambos movimientos. Quizás por esa razón fueron vencidos o neutralizados por separado. Estos movimientos culminaron en el siglo XVIII con dos grandes movimientos. El movimiento de Juan Santos Atahualpa en la selva central del Perú entre 1742 y 1755, valga la aclaración que no fue derrotada por los españoles. Este movimiento de Juan Santos Atahualpa culminó con el deceso de Juan Santos Atahualpa, porque de ahí no hubo organización y desapareció. Y la andina, que es la revolución de Túpac Amaru II en la Sierra Central del Perú entre los años de 1780 y 1782, que muchos de los historiadores manifiestan es el inicio del proceso de independencia de 1780 con la sublevación de Túpac Amaru II. Pero hoy día nos vamos a referir exclusivamente al movimiento de la resistencia amazónica. La resistencia amazónica. Los indígenas de la región amazónica resistieron a la penetración colonial española con más éxito que la región andina. Desde el siglo XVI, los nativos amazónicos organizaron sucesivos ataques y rebeliones contra las invasiones militares y los puestos de los misionales o de los sacerdotes que iban a adoctrinarlos. La zona más
activa en resistencia a la colonización fue la selva central. Entre los movimientos de los desarrollados, ahí destacan principalmente dos: la sublevación del cacique Torote, líder de Pampas, entre 1724 y 1733, y el Estado Libre de Juan Santos Atahualpa, de 1742 a 1755, en la selva central, en lo que hoy es el departamento de Junín, en un lugar llamado el Cerro de la Sal. Este Cerro de la Sal, como su nombre, estamos hablando de la sal, era de donde extraían este mineral para sus comidas o para condimentar o para sazonar los alimentos, y también para la deshidratación de la carne y la elaboración del charqui, ¿no? La rebelión de Juan Santos Atahualpa, de 1742 a 1756. Probablemente nació en el Cusco en el año de 1710 y estudió con los jesuitas. Uno de los maestros debió haberlo llevado consigo a España, y luego se dice que él conoció el África. A su retorno se internó en la selva de Tarma y levantó a los grupos de la selva central contra las misiones franciscanas, de la zona. Reclamaba ser descendiente de Atahualpa y pretendía recuperar las posesiones de sus antepasados. ¿Ya? He aquí el nacimiento de una sublevación, ¿no?, de origen mesiánica. ¿Por qué se dice mesiánica? Porque se dice que es descendiente de Atahualpa, por lo tanto reclama las posesiones de sus antepasados para sus aborígenes o para sus indígenas. Tengan en cuenta de que él recibe educación de parte de los jesuitas. Estamos hablando de una sublevación de 1756, ¿no? Si él visita Europa años atrás, tenía estos conocimientos impartidos ya por la época de la Ilustración en Europa, sobre qué era la independencia, la libertad y todo ello. Llega de Europa con estos conocimientos, con un conocimiento pues de decir, por ejemplo, patria es el suelo que te debe nacer, ¿no? Y él se considera de que este suelo, este terruño de donde él ha nacido es su patria, y él tiene que forjar su propia historia, como dice, ¿no? El sentimiento de libertad, ¿no?, es otro término o concepto estudiado en Europa en esa época, en el periodo de la Ilustración. Y uno de los reyes de España, Carlos III, también un déspota ilustrado, porque él conocía todos estos conceptos que yo le estoy hablando de libertad, igualdad, patria, también los conocía, y también tenía conocimiento que los jesuitas también estudiaban estos términos en las universidades de Europa, para luego regresar a América y enseñar a los habitantes en todas las colonias americanas. Por eso es que Carlos III toma la decisión de expulsar a los jesuitas en el año de 1745. Y creo de que este personaje también tiene conocimiento de todo ello. Y se va en contra de ¿quién? De las órdenes de los franciscanos, no de los jesuitas, sino de los franciscanos. Juan Santos Atahualpa organizó a un conjunto de tribus, como ustedes ven en el mapa de la selva central, conformados por los departamentos de Junín, los departamentos de Ucayali, ¿no?, el departamento de Pasco y Huánuco, ¿no? Entre ellos organizó las tribus de los Chunchos, Ashanincas, Piros, Shipibos, Conibos, etc., en la selva central. Estableció una zona liberada denominada el Gran Pajonal. Esta zona llamada el Gran Pajonal era liberada, los españoles no ingresaban, e incluso los españoles no pudieron ingresar a este territorio hasta después de la muerte de Juan Santos Atahualpa. Un territorio comprendido entre Huánuco, Tarma y Jauja, ¿no? Su movimiento utilizó el sistema de guerrillas para atacar y emboscar a las tropas. Este sistema de guerrillas consiste en que los mismos pobladores se dedican a sus actividades cotidianas, ¿no?, y durante el día, cuando llega una incursión española,
los atienden, los tratan bien, y cuando llegan a pernoctar y están confiados de que están en una zona segura, ¿no?, los atacaban. En esto consiste lo que es las guerrillas dentro de un territorio, así como en Vietnam también, ¿no? En Vietnam, cuando lucha Estados Unidos con los vietnamitas aplicaron un sistema de guerrillas en el cual los emboscaban constantemente a las tropas norteamericanas, y una gran potencia como Norteamérica fue derrotada en la guerra de Vietnam, ¿no? Mira, y estamos hablando de años muy diferentes, desde 1945, ya estamos hablando del año de 1800, 1780 o 1754 en este contexto, ¿no? Estamos hablando en el siglo XIX, ¿no? Y que se aplicaron pues técnicas en las cuales más adelante también se van a aplicar. Franciscanos y la conversión de las almas. ¿De qué manera los franciscanos trataron de convertir las almas de estos nativos para el yugo español? Pero vamos a analizar y vamos a darnos cuenta que va a ser muy complicada la tarea de los franciscanos debido a diferentes factores que vamos a ir explicando poco a poco. Dice, el área donde se desarrollaron las instrucciones se hallaba desde el siglo XVII bajo el control de las órdenes de los franciscanos. Geográficamente se situaba en una zona denominada el Gran Pajonal. Las tribus como los Shipibos, Canibus, Amuechas y Pampas, o Ashanincas, como se puede decir en esta época ahora, estaban siendo doctrinados por los franciscanos, convertidos significativamente, no solo cristianizándolos, sino también preparándolos para ser empadronados como tributarios o mitayos en los que se llamaban reducciones. ¿Qué eran las reducciones, chicos? Las reducciones eran poblamientos de indígenas, ¿ya? Pueden ser amazónicos o indios o de la selva, que eran empadronados, y de ahí se extraía el personal o la gente para trabajar en las minas, por eso se llamaban mitayos, o también para cobrarle el tributo indígena para la corona. La colonización y las epidemias. Tengan en cuenta de que cuando llegaron los españoles al Perú trajeron enfermedades nuevas para acá. La colonización de la selva causó entre las etnias evangelizadas una actitud de rechazo frente a los misioneros franciscanos entre 1709 y 1737. Se sucedieron las epidemias como la viruela y el sarampión, enfermedades nuevas para acá, para nuestro territorio, para nuestros indígenas. Estas enfermedades como la viruela y la sarampión fueron traídas por los españoles desde Europa, ocasionaron la muerte de numerosos pobladores. Era inevitable que Amuechas y Pampas establecieran una correlación entre los misioneros y las enfermedades, resistiendo la presencia de los clérigos en su territorio. No obstante, esto debe combinarse con la resistencia de los nativos al trabajo obligado, encasillado en los centros productivos coloniales, sistema laboral que todavía no habían sido ni aceptados ni asimilados por los mismos nativos en la selva. Tengan en cuenta que hasta hoy en día nuestros nativos viven de una manera muy diferente, casi, o podría decir, seminómada, donde su agricultura o su producción agrícola es de manera estacionaria, o cuando se deja de producir la tierra por falta de nutrientes, se van a trasladar a buscar una nueva zona para su producción agrícola. Viven de la caza y de la recolección, ¿no? Hasta hoy en día. En esa época con mucho más razón. Y cuando llegaron estos franciscanos a tratar de colocar reducciones y encasillarlos a un sistema productivo aislado, no estaban acostumbrados a ellos. Tenían que luchar con dos conductas. Una, su nomadismo en el cual estaban acostumbrados, y dos, a las enfermedades por las cuales acusaban a los franciscanos de haberlos llevado, ¿no? Que eran la sarampión y la viruela. Otro factor es el factor de la rebelión. Fueron tres los factores de esta rebelión. La disputa por el control del Cerro de la Sal, que era un lugar donde se extraía este mineral que era utilizado por todos los habitantes de esta zona. Todos deseaban este mineral.
ubicado en las inmediaciones de lo que hoy es La Merced en el departamento de Junín, entre los grupos indígenas y los curas franciscanos que disputaban esta región. El segundo factor es la relación de los indios de la selva central frente a un modelo evangelizador de civilización que no iba de acuerdo a los modos de vida tradicional. Como bien sabemos, los aborígenes y las montañas eran seminómadas, como les decía. Combinaban la caza, la pesca y la recolección en el territorio amazónico con formas superficiales de agricultura. La implantación de pueblos o reducciones emprendida por los franciscanos alteraban el modo significativo de su orden de vida y de su forma de explotación de la naturaleza. Definitivamente no guardaban el perfil de los indios, ¿no?, de los indígenas o de los que estaban en la sierra, porque ellos sí no practicaban el nomadismo, ya eran sedentarios, tenían sus zonas agrícolas y productivas bien establecidas, donde técnicas de recuperación. Ellos no se trasladaban de un lugar a otro, no eran nómadas, ¿ya? Así que era muy diferente el perfil indio o andino que el perfil de la selva, ¿no? El perfil de los selváticos era muy diferente, ¿ya? Los andinos, como te digo, ya practicaban el senderismo, incluso hicieron el control de los pisos ecológicos. Los selváticos no. Aquí en las imágenes vemos cómo el hombre se dedica a la caza. Hoy en día estas imágenes son de la actualidad, no vayan a pensar que es de la época colonial, estamos hablando, he puesto imágenes actuales, ¿no?, donde el hombre se relaciona mucho con la naturaleza. El hombre de la Amazonía sigue cazando, sigue conviviendo con la naturaleza, sigue desarrollando sus actividades de recolección, ¿no?, y de una agricultura incipiente, ¿no? Quizás ya no de una manera muy exagerada con el nomadismo, ya con el sedentarismo, pero todavía siguen explotando los recursos naturales. El tercer factor que podemos ver es la esperanza mesiánica o milenaria de torno a los tiempos pasados, liderada por uno de los mesías, ¿no? Ya está hablando de Juan Santos Atahualpa y su descendencia mesiánica, ¿no?, su supuesto descendiente de los incas, personificado por Juan Santos Atahualpa, ¿no?, ¿ya?, quien se enfrentó pues al virrey conde de Superunda, ¿no? Lo cierto es que a partir de 1742 y 1743, durante un año, la rebelión tomó proporciones alarmantes y el gobierno virreinal optó por enviar tropas, armas, municiones, cuyas expediciones salieron de Tarma en 1745. El virrey conde de Superunda envió varias tropas de soldados para destruir a esta rebelión. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a su complejidad geográfica en la cual se encontraba Juan Santos Atahualpa. La guerra de guerrillas es una estrategia militar, como les dije, que siguió Juan Santos Atahualpa. Fue la perpetrar ataques sorpresivos por parte de las columnas guerrilleras. Demostró ser la adecuada en este sector de la selva, ya que la selva se prestaba para este tipo de incursiones, Además, al no contar con un ejército debidamente entrenado y acondicionado, fue perfecta atacarlo sorpresivamente a todos los españoles. Sus inesperadas entradas desconcentraban a los españoles, causándole mucho daño. La opción utilizada por el ejército español para contrarrestar a Juan Santos Atahualpa fue la de crear fuertes con guarniciones de soldados en el territorio en conflicto. Así se ordenó la construcción de un fuerte en Quimiri, que fue rápidamente destruido por las tropas de Juan Santos Atahualpa. Entre 1742 y 1750, los peninsulares llevaron a cabo 4 entradas militares. Ninguna tuvo éxito. Posteriormente la rebelión se apagó. Lo único que se sabe es que Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado. Quizás por su deceso o por su muerte de Juan Santos Atahualpa,
y la falta de un dirigente, estas rebeliones hayan dejado de continuar. Franciscanos después de la rebelión. Los franciscanos, a pesar del desastre, no estaban dispuestos a perder sus reducciones. En 1766, desde Ocopa, decidieron recuperar la misión del Alto Ucayali, un territorio que no había sido convulsionado por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Así, en 1791 se construyó el pueblo de Sarayac, donde se congregó indios, setebos y conivos, y luego en 1809 los franciscanos lograron reunir a un gran número de familiares pirus en el Alto Ucayali, y en 1813 fundaron con 300 familias chipivas el pueblo de San Luis de Charasmana, en el río Pisqui, pero el recuerdo de la rebelión de Juan Santos Atahualpa estaba aún fresco y los nativos no se avenían con facilidad a recibir de nuevo a los misioneros, lo que decidió a los franciscanos a construir un fuerte para amedrentarlos, ¿no? Pero de todas maneras los franciscanos continuaron con esa idea de seguir adoctrinando a nuestros indígenas. ¿Qué significado histórico tiene todo este movimiento de Juan Santos Atahualpa? Tiene una profunda significación histórica, por hecho de que logró, al menos durante un buen tiempo, la liberación de la población nativa. Muchos tardarían los españoles y criollos de intentar ocupar nuevamente esa región del territorio amazónico. Por ello, Juan Santos Atahualpa es un símbolo vivo del Perú libertario, ¿no? Juan Santos Atahualpa llegó a liberar esta zona del Gran Pajonal, ¿no?, por algunos años del dominio español. Fin de la rebelión. Políticamente la rebelión también fue exitosa, pues a pesar que muchos historiadores sostienen que fue un fracaso porque no se extendió y articuló a la sierra donde existían grupos sociales explotados por el régimen colonial, el objetivo de la rebelión no era ese, sino era crear una zona geográfica, política y económicamente libre del control del Estado español. Y ese objetivo se logró, pues hasta muchas décadas después dicho territorio no pudo ser controlado por los gobiernos españoles, estableciéndose a lo mucho pequeños grupos de colonos foráneos, ¿no? Y ese era el objetivo de Juan Santos Atahualpa. Su objetivo no era liberar todo el territorio, su objetivo era liberar a sus naciones o a sus nativos que en el Gran Pajonal, y lo logró.